Si el sueldo llega y desaparece como si alguien lo hubiera robado, el problema no siempre es falta de dinero. Muchas veces es falta de sistema. Cada fin de mes se repite la misma escena en millones de hogares latinoamericanos. Se revisa la cuenta bancaria, se mira el saldo, se repasan mentalmente los gastos y aparece la pregunta que incomoda: ¿en qué se fue todo? No hubo un viaje de lujo, no hubo una compra extravagante, no hubo una decisión absurda. Y aún así, el dinero ya no está. Entonces aparece una conclusión peligrosa: se es malo con el dinero. Esa frase parece inocente, pero es una trampa. Porque cuando una persona cree que es mala con el dinero, deja de buscar soluciones y empieza a vivir con culpa. Se resigna. Piensa que administrar, invertir y construir patrimonio es para otros. Para los que nacieron en familias con dinero, para los que estudiaron finanzas, para los que hablan de acciones, fondos e intereses como si fuera otro idioma. Pero la realidad es más dura y, al mismo tiempo, más esperanzadora. La mayoría no es mala con el dinero. La mayoría nunca recibió una educación financiera real. En la escuela se enseñaron fórmulas, fechas históricas y nombres de ríos, pero casi nunca se enseñó cómo hacer un presupuesto, cómo usar una tarjeta de crédito, cómo evitar una deuda cara, cómo invertir desde cantidades pequeñas o cómo protegerse de la inflación. En Latinoamérica se aprende a trabajar duro, a cumplir horarios, a esforzarse, a echarle ganas. Pero trabajar duro no garantiza estabilidad financiera. Una persona puede trabajar 10 horas al día en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Quito, Santo Domingo o Buenos Aires, y aún así vivir atrapada si no sabe administrar, proteger y multiplicar lo que gana. El dinero no desaparece por magia. Desaparece por falta de estructura. Y cuando no existe estructura, cualquier ingreso parece insuficiente. Un aumento salarial puede sentirse como alivio durante 2 meses. Pero si no cambia el sistema de manejo del dinero, el nuevo ingreso también se esfuma. A eso se le llama inflación del estilo de vida. Se gana más pero se gasta más. Se sube de nivel en consumo, no en patrimonio. Una persona que gana poco puede estar desordenada, pero una persona que gana bien también puede estar quebrada. La diferencia no está únicamente en el ingreso sino en el comportamiento financiero. En muchos países latinoamericanos hay profesionales con buenos sueldos que viven al límite porque tienen cuotas de automóvil, pagos de tarjeta, créditos de consumo, compras a meses, suscripciones, delivery constante y cero ahorro real. Desde afuera parecen estar progresando. Por dentro están caminando sobre una cuerda floja. El primer cambio mental es entender que el sueldo no es riqueza. El sueldo es una herramienta. La riqueza se construye cuando una parte del ingreso se conserva, se organiza y se pone a trabajar. Si todo lo que entra sale, no importa cuánto se gane. No se está construyendo nada, solo se está financiando un estilo de vida temporal. El sistema educativo tradicional formó personas funcionales para trabajar, pero no necesariamente personas capaces de construir libertad financiera. Se enseñó a producir ingreso, pero no a gestionarlo. Se enseñó a buscar empleo pero no a entender impuestos, inflación, crédito, inversión, riesgo y patrimonio. Esa omisión tiene consecuencias enormes. Por eso tantas personas usan una tarjeta de crédito como si fuera dinero extra. Pero una tarjeta no es ingreso. Es deuda potencial. Si se paga el total cada mes puede ser una herramienta útil. Si se paga solo el mínimo puede convertirse en una máquina de intereses. En varios países de la región, las tasas de las tarjetas pueden ser tan altas que una compra pequeña termina costando el doble o más con el paso del tiempo. No porque la persona sea irresponsable, sino porque nadie le explicó cómo se calcula el interés ni cómo una deuda se alarga cuando solo se paga una fracción. También ocurre con las compras sin intereses. Suenan inofensivas y muchas veces pueden ser útiles si se usan con estrategia. Pero si cada mes se compran zapatos, electrodomésticos, celulares, muebles y viajes en cuotas, el ingreso futuro queda comprometido. El problema no es una cuota. El problema es convertir cada deseo en una obligación mensual. Cuando llega el sueldo ya no se decide qué hacer con él. El sueldo ya viene repartido entre decisiones del pasado. Y este punto es crucial. Una mala decisión financiera rara vez destruye una economía personal. Lo que destruye es la repetición silenciosa de pequeñas decisiones mal entendidas. Un café diario, una suscripción olvidada, una compra impulsiva, una comisión bancaria, un pago mínimo, una cuota innecesaria. Nada parece grave por separado.
conjunto puede representar la diferencia entre avanzar y seguir atrapado. También es necesario hablar de la casa. En muchos hogares latinoamericanos el dinero no se explicaba, se sufría. Las conversaciones sobre dinero llegaban como preocupación. No alcanza, hay que ajustar, no compres eso, espérate a la quincena. Eran frases cargadas de realidad, pero no siempre de estrategia. La mayoría de los padres hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Si nunca les enseñaron a invertir, no podían enseñar inversión. Si vivieron crisis, devaluaciones, desempleo, inflación y salarios apretados, era lógico que vieran el dinero desde el miedo. En Argentina, muchas familias aprendieron a desconfiar de la moneda por años de inflación. En Venezuela, muchas personas vieron cómo el ahorro tradicional podía perder valor rápidamente. En México, Colombia, Perú o Chile, muchas familias crecieron con la idea de que endeudarse era peligroso, pero sin distinguir entre deuda mala y deuda productiva. Por eso no se trata de culpar a la familia. Se trata de interrumpir un patrón. Porque una persona no puede cambiar la historia financiera que recibió, pero sí puede cambiar la historia financiera que repite. Ese es el punto de partida de una nueva relación con el dinero. Una de las ideas más importantes en finanzas personales es esta. Muchos errores financieros no son errores de carácter, son errores de información. No es lo mismo decir, soy un desastre con el dinero, que decir, me falta un sistema para manejarlo. La primera frase destruye la autoestima, la segunda abre la puerta a una solución. Cuando se entiende el dinero, se dejan de tomar decisiones a ciegas. Se comprende que ahorrar no es guardar lo que sobra, porque casi nunca sobra. Ahorrar debe ser una decisión tomada al principio, no una esperanza al final. Se comprende que un presupuesto no es una cárcel, sino un mapa. Un presupuesto bien hecho no quita libertad. La devuelve porque muestra con claridad cuánto se puede gastar, cuánto se debe proteger y cuánto se debe invertir. Un sistema simple puede cambiarlo todo. Primero, registrar gastos reales durante 30 días sin mentirse. Segundo, separar el dinero en categorías claras. Gastos básicos, deudas, ahorro, inversión y disfrute. Tercero, crear un fondo de emergencia, aunque empiece pequeño. Cuarto, atacar deudas caras, especialmente aquellas con intereses altos. Quinto, empezar a invertir de manera constante en instrumentos regulados y comprensibles según el país y el perfil de riesgo. En México puede tratarse de empezar investigando CETES o fondos de inversión regulados. En Colombia, fondos voluntarios, CDT o plataformas vigiladas. En Perú, fondos mutuos o depósitos a plazo. En Chile, instrumentos según el mercado local y objetivos personales. En Argentina, donde la inflación exige mayor cuidado, puede ser indispensable aprender sobre instrumentos que protejan valor y no dejar todo inmóvil en moneda que pierde poder adquisitivo. El ejemplo específico cambia por país. El principio no cambia. El dinero necesita dirección. Ahora viene la parte incómoda. No aprender finanzas tiene costo. No siempre se ve, pero existe. Cada año sin ahorrar, cada deuda mal manejada, cada compra impulsiva, cada peso sol, peso colombiano, quetzal o dólar que se queda quieto perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación, representa una oportunidad perdida. El tiempo es el recurso más poderoso en finanzas personales. No solo pasa, multiplica. El interés compuesto funciona como una bola de nieve. El dinero invertido genera rendimiento. Ese rendimiento se reinvierte y después también genera rendimiento. Al principio parece lento, casi aburrido. Pero con los años la diferencia se vuelve enorme. Por ejemplo, si una persona empieza con una cantidad pequeña pero constante, puede lograr más que alguien que espera 10 años para empezar con una cantidad mayor. Esa es la fuerza del tiempo. Por eso la pregunta más importante no es ¿cuánto dinero se necesita para comenzar?, sino ¿qué hábito se puede sostener desde hoy? En finanzas personales la constancia suele vencer a la intensidad. No se necesita ser millonario para empezar a ordenar el dinero. Se necesita decisión. Se necesita dejar de esperar el momento perfecto. Porque el momento perfecto casi nunca llega. Siempre habrá una emergencia, una fiesta, una reparación, una oferta, una deuda, una excusa. Si se espera a que sobre dinero, probablemente nunca se empiece. Primero se diseña el sistema. Después aparece el margen. La educación financiera no consiste en volverse tacaño ni vivir sin disfrutar. Consiste en decidir con inteligencia. No se trata de no comprar café, no salir, no viajar o no darse gustos. Se trata de que el disfrute no destruya el futuro. El dinero debe servir para vivir mejor hoy, pero también para comprar tranquilidad mañana.
La persona que empieza a dominar sus finanzas no necesariamente gana más al inicio. Primero deja de perder. Deja de perder en intereses innecesarios, en comisiones que no revisa, en compras impulsivas, en deudas que no entiende, en gastos que no registra. Después, cuando el dinero deja de escaparse, aparece el siguiente nivel. Construir. Construir significa tener un fondo de emergencia para no depender de la tarjeta cuando se daña la moto, cuando hay una consulta médica, cuando se pierde el empleo o cuando surge un gasto familiar. Construir significa pagar deudas con método, no con angustia. Construir significa invertir aunque sea poco, pero de manera constante. Construir significa aprender antes de firmar, comparar antes de comprar y pensar antes de endeudarse. En Latinoamérica, donde muchas personas viven con ingresos variables, empleo informal o alta presión económica, la educación financiera no es un lujo, es defensa personal. Es una herramienta para que el esfuerzo no se pierda, porque no basta con trabajar más si el dinero se administra igual. La salida no está solo en ganar más, está en ganar mejor, gastar con intención, deber menos, ahorrar antes e invertir con criterio. Por eso desde hoy se puede tomar una decisión concreta. No mañana, no cuando llegue el aumento, no cuando se pague todo. Hoy la primera acción es revisar los últimos 30 días de gastos y separar cada salida de dinero en 3 grupos. Necesario, importante pero ajustable e innecesario. Esa revisión puede doler, pero también puede liberar. Porque lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla se repite. Si este mensaje ayuda a ver el dinero con más claridad, el siguiente paso es suscribirse al canal, compartir este vídeo con una persona que vive diciendo que no le alcanza, y dejar en los comentarios una frase sencilla. Hoy empiezo a ordenar mi dinero. No como motivación vacía, sino como compromiso público con una nueva etapa financiera. En resumen, no se es malo con el dinero por naturaleza. La mayoría de las personas simplemente creció sin educación financiera, aprendiendo a sobrevivir en lugar de construir. El sistema enseñó a trabajar, pero no siempre enseñó a administrar. La familia transmitió consejos desde la experiencia que tenía, pero muchas veces sin herramientas completas. Y las decisiones que parecían pequeñas, pagar mínimos, comprar en cuotas, no presupuestar, no invertir, ahorrar solo lo que sobra, fueron acumulando consecuencias. La buena noticia es que todo eso puede cambiar. Un problema de información se corrige con aprendizaje. Un problema de desorden se corrige con sistema. Un problema de deuda se corrige con estrategia. Y un futuro financiero débil se fortalece con decisiones repetidas todos los meses. La frase que debe quedar grabada es esta. El dinero no se controla con culpa, se controla con claridad, estructura y acción. Empezar tarde no es lo ideal, pero seguir esperando es mucho peor. El mejor momento para haber aprendido fue hace años. El segundo mejor momento es hoy.